Listo, muchachos. Ok, ahí pueden observar, ya está la presentación de el módulo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Se llama procesos logísticos, pues es un nombre como muy general, ¿cierto? A veces la plataforma tiene esas cositas, ¿sí? Pero igual ya van a ver que refiere más que todo como a la plataforma estratégica y a matrices pues para obtener estrategias que nos sirvan en la logística, ¿cierto? Pero pues ya eso lo veremos a continuación. Entonces, hablar de procesos logísticos, aquí nos menciona que es para el cumplimiento de los objetivos planteados en las empresas y que se hace necesario implementar 5 acciones o procesos asociados que dan como resultado la prestación óptima de un servicio o la entrega de un producto en las condiciones contractuales estipuladas entre el cliente y la empresa productora del bien. Dichos procesos son los siguientes. Ahí aparecen pues, muchachos. Entonces, sin duda desde la cadena logística, muchachos, partimos pues, como ya les he mencionado anteriormente, de un flujo de información, ¿cierto? En el que el cliente le hace un pedido al proveedor, ¿cierto? Y este empieza con todo ese proceso de la compra de insumos, de compra de materias primas, de compra de maquinaria y equipo, en fin, todo lo que necesite para hacer esa transformación, ¿cierto? Entonces, como fundamental saber que necesito proveerme también, ¿sí? Así yo sea el proveedor, también tengo un proveedor de proveedores, ¿cierto? Servicio al cliente, sin duda algo pues que también le recalco mucho. La logística nace con esa firme intención de poder subsanar una necesidad que no estaba resuelta, sí, que estaba pendiente en cuanto a ese servicio al cliente que es tan importante desde que el cliente es quien sostiene nuestra empresa, ¿cierto? Y se estaba fallando en la logística porque ni siquiera se estaba implementando, ¿sí? O sea, todo se estaba haciendo casi que como por generación espontánea y así llegaban los productos como fuera, a la hora que fuera, en las condiciones que fuera y era algo a lo que se le restaba importancia. Eh, Afortunadamente se ve la necesidad partiendo fundamentalmente de esa competencia que se empieza a generar y que alguno de los competidores toma la batuta, ¿cierto? Toma la iniciativa y empieza a implementar una logística más elaborada, ¿cierto? Una logística integral como tal. Y eso hace que los demás tengan que hacerlo, porque o te subes o te quedas, ¿cierto? Así es de sencillo y definitivamente el mercado es depredador con quien no está a la vanguardia y con quien no lo oye, pues y se queda estancado. Casos cientos, muchachos, de inclusive empresas y marcas súper reconocidas y que fueron muy exitosas, pero sí, por no escuchar el mercado, por no actualizarse, por no entrar en esa nueva tónica, salen, ¿cierto? Entonces aquí el servicio al cliente termina siendo un factor diferenciador para que ese cliente pues te escoja, ¿cierto? Entonces, básico, trabajarle fuerte a ese servicio al cliente. Gestión de inventarios, obviamente, aunque pues ahora les hablaba de logística integral y el servicio pues como una de esas razones fundamentales de integrarlo pues porque la logística termina siendo eh, todo un movimiento pues que llega para quedarse y obviamente para ofrecer un mejor servicio. Aparecen seguidamente los inventarios, ¿cierto? La gestión de inventarios que, como les he mencionado, son claves en la logística. Hay autores que quieren trabajarse los inventarios, ¿cierto? Que los consideran pues como un proceso que se podría obviar, pero no necesariamente va a ser así, ¿cierto? Ustedes por su trabajo o por
sitios a los que recurren o conocen, van a ver que en cualquier parte vamos a conseguir bodegas, ¿cierto? Y son inmensas. Yo aquí nomás en esta zona en la que me encuentro, veo muchas debido a que estoy muy cerca del aeropuerto internacional, al José María Córdoba, que tiene su zona de carga, ¿cierto? Entonces todos esos alrededores de Río Negro, inclusive parte de Guarne también, que son los municipios aledaños, están llenos de bodegas, ¿sí? Misma parte la autopista Medellín-Bogotá, que es una autopista pues de tránsito muy concurrida pues aquí en el país, pues conecta casi que Antioquia con el resto del país. Entonces también se ve muchísima bodega en esa parte, ¿cierto? Entonces es algo pues que definitivamente se va a tener que seguir utilizando, vamos a seguir trabajando de esa forma, así sea que la rotación sea más rápida, que es lo que se está buscando, ¿cierto? Finalmente esa es la idea pues de cómo no tener productos ahí pues que vayan a perpetuar pues en un inventario, ¿cierto? La idea es darle rotación lo más pronto posible. Hablar de almacenamiento, muy aliado pues con esa parte del inventario y esa parte también que les mencionaba que muchos quieren obviar, pero que sin duda sigue siendo fundamental en la cadena. Y finalmente el transporte, ¿sí? Que se involucra pues ni siquiera desde este último espacio pues como nos lo muestra la imagen, sino desde el principio, ¿cierto? El transporte está involucrado en la logística todo el tiempo, inclusive hasta hay transporte interno, de saber que muchas empresas manejan estibadoras, ¿cierto? Más llamados zorras o gatos, pero que igual son fundamentales para el transporte, y las montacargas y elevadores, pues que ya son máquinas más grandes, más pesadas, pero que también son fundamentales, pues si no existieran sería mucho más difícil todo el manejo pues de los productos al interior de la empresa. Y por supuesto, desde el origen hasta la empresa, pues cuando compro el producto, y volvemos aquí a la primera casilla, hasta ese transporte que cobra más fuerza cuando es el despacho, ¿cierto? Es la entrega del producto y tengo que hacerlo lo mejor posible, ¿cierto? Desde que sea rápido, pero desde que no vaya a maltratar la mercancía, ¿cierto? Y que tenga los vehículos adecuados para pues poder hacer esa entrega lo más oportuno posible. Bueno, en esta plataforma estratégica o planeación estratégica, como lo llaman aquí en la en la plataforma, valga la redundancia, en Sayuna, nos dice que la empresa corporación dentro de su programa de diseño orgánico establece metas y objetivos basados en las proyecciones supeditadas a la capacidad de producción y condiciones del mercado. De tal manera son creados los planes estratégicos como herramientas que contengan un horizonte específico a corto, mediano y largo plazo, responsables de ejecución, recursos a utilizar y las acciones a tomar en determinadas circunstancias del mercado. Bueno, vamos a ver uno a uno esa planeación estratégica que nos trae. Los elementos a tener en cuenta en el desarrollo del plan estratégico de la empresa son los siguientes. Bueno, como les digo, yo a veces tengo ciertas diferencias con la plataforma. Yo colocaría inicialmente, antes que la visión, la misión. De hecho, vamos a empezar por ahí. ¿Qué nos dice la misión? Motivo por el cual ha sido creada la empresa, detalla el fin comercial y las características específicas del desempeño operativo. Motivo por el cual ha sido creada la empresa. Esa es la misión, ¿cierto? ¿A qué es lo que le estoy apuntando con mi empresa, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero vender? ¿Cuál es el servicio que quiero prestar, ¿cierto? Hacerlo bien, sin duda, para pues, que obviamente eso me genere solidez y duración en el tiempo pues con mi empresa. Nadie crea una empresa pues para quebrarse o para desaparecer al corto tiempo, ¿cierto? No es como lo buscado, ¿cierto? Siempre será tener una empresa sólida y que se sostenga con el tiempo, ¿cierto? Bueno, ahora sí vamos a la visión. Se dice pues generalmente que la visión es qué es lo que voy a hacer, ¿sí?
y la visión a dónde le estoy apuntando con eso, ¿cierto? El objetivo final de la empresa indica las condiciones donde se desea llegar a un futuro, ¿sí? De ahí llamarlo visión, ¿cierto? Como algo que es a futuro, que estoy visionando, ¿cierto? Como una proyección. Entonces, noticia acá que las visiones se hacen a 2, 5 y 10 años. Realmente es mejor hacerlas a 5 o 10 años. 2 es un plazo muy corto, ¿sí? Y generalmente, pues, una empresa nueva, ¿cierto? Tiene que ir pues con calma. El mundo de los negocios no es un mundo de prisa, ¿cierto? Eso es como un comparativo que me gusta hacer en cuanto a que el empresarismo o el emprendimiento es una carrera de resistencia, ¿cierto? Es una maratón, no es una carrera de velocidad, pues no son los 100 metros planos. Entonces, de ahí que sea más pertinente que tu visión sea a los 5 o a los 10 años, ¿sí? Por supuesto, una visión que sea realizable. Vale también soñar, pues vale también apuntarle a alto, pero con los pies en la tierra fundamentalmente, ¿sí? Y cuando se supere ese espacio de tiempo, ¿cierto? Listo, ya dije mi visión a los 5 años, entonces en el 2029 seré la empresa de confección más grande de la región, por decir algo, ¿cierto? Bueno, ya lo logré, entonces vamos a hacer otra edición para 5 años más. Así funciona. Listo, entonces en el 2034 seré la empresa de confección más grande del país, ¿sí? Ahí vamos sumando, ¿cierto? Vamos creciendo. De eso se trata, pues, entablar estas visiones y obviamente cumplirlas, ¿cierto? Cada que se vaya cumpliendo, pues, ir superando el cometido, pues, que se tiene. La visión se construye con proyección de un nuevo lugar de acción donde se verán empresas a corto, mediano y largo plazo. Bueno, definir, pues sí, de hecho aquí tiene todo el sentido que nos hable de corto plazo, que es un periodo de 2 años máximo, mediano plazo 5 años y largo plazo 10 o más, ¿cierto? Pero como les digo, fundamentalmente pues sí, definir una visión en un periodo menor a 5 años es difícil, ¿cierto? Porque apenas pues estoy creciendo, ¿cierto? Bueno, objetivos estratégicos. Comprenden las líneas principales por las cuales la empresa aborda el mercado, los productos que ofrece, las áreas objetivo, los clientes tipo, pues el target, por decirlo de otra forma, sensibles de ser cuantificables y medibles, ¿cierto? Entonces ya, teniendo la misión y la visión, vamos a continuar con esas políticas, ¿cierto? Muchas empresas lo trabajan pues como valores empresariales, políticas de mejora, ¿cierto? Aquí nos lo están llamando objetivos estratégicos, ¿cierto? Instructor, buenas tardes. Hola Dorian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo pasa? Bien, hombre, gracias. Ah, bueno, me alegro. Una preguntita Ujú. antes que pues especifique más sobre el tema que en Sí, este momento se está tratando. Digamos que una empresa se plantea una misión pues a 5 o 4 años, como usted lo estipuló, pues. sí. Y, y digamos que durante ese lapso de tiempo no se están alcanzando los propósitos o los objetivos planteados en la misión. Habría entonces que reestructurar la, la, la misión y la visión de la empresa Bueno, como tal, o si es la visión a la que te refieres, ¿cierto? Que es la que se pone sí. a un plazo, pues, para ser cumplida, ¿cierto? Bueno, mira, eh, ahí te podría responder de varias formas. Hay una que dice, pues, que me gusta, ¿cierto? Que no hay que tener un plan B, ¿cierto?
porque siempre que usted tenga un plan B va a terminar haciendo el plan B, ¿sí? Se va a terminar al primer obstáculo desechando el plan A porque algo pasó pues, que no se le dio, entonces nos vamos con el B. Esa podría ser una opción, listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Ok, algo está sucediendo, ¿cierto? Y no hay que esperar a los 5 años, por eso también les fijaba una fecha, ¿cierto? Un lapso de tiempo que no sea tan corto. Bueno, a los 2 años yo ya sé para dónde voy, ¿sí? Y si esto no está dando, vamos a reevaluar, vamos a, como dices tú, reestructurar, porque la idea fundamental es lograr la visión, pues para eso nos propusimos, ¿cierto? Y nos detuvimos a ver cada parte de esa visión, cómo teníamos que realizarla y por ende que se nos vaya a dar, ¿sí? Si no, exacto, pues, o sea, el mundo de los negocios es incierto, ¿sí? Alguna vez me decía un consultor que yo le preguntaba, pues, cuál era el negocio, pues, que estaba dando plata, ¿cierto? Así como para invertir. Y el hombre decía, pues, si lo supiera ya estaría haciendo eso y no estaría aquí asesorando, ¿cierto? Entonces, es eso, es saber que se cuenta con una incertidumbre, ¿sí? De tener usted ya todo un plan montado, pero que no necesariamente se vaya a dar. Igual hay factores pues en el entorno que a veces pueden afectar, ¿cierto? Pero entonces, fundamentalmente, sí, la idea no sería pues como desechar la visión, porque pues fui muy concienzudo cuando la hice, y con el paso del tiempo ver qué está sucediendo para poder alcanzarla, ¿cierto? Es como el llamado, ¿sí? Es correcto, pero esta visión también tiene como sus alcances dependiendo del administrador, del personal, pues de que Claro, es un trabajo esté. mancomunado al interior de la empresa, efectivamente. Ujú. Sí, Pero porque si el talento dime, humano no va encaminado al objetivo que tiene la empresa, pues prácticamente se está desviando del camino. exacto, te trunca todo, efectivamente, así es. Y ahí es donde, vean, la gente ni siquiera lo hace con esa intención, o sea, con esa intención no, pensando en eso, ¿sí? Entonces resulta que sí, que un empleado no está cumpliendo con su trabajo, ¿cierto? No lo está haciendo a cabalidad, no lo está haciendo bien, o llega tarde, o no le gusta, o indispone a los demás. Entonces ahí es donde empiezan los despidos, ¿cierto? No, esta persona no me está sirviendo, sale de aquí. Finalmente, ¿por qué es que salió? Ah, bueno, sí, por X razón, ¿cierto? Porque llegó tarde, porque era conflictivo, por que no cumplía pues con las labores que se le encomendaron. Ahí están las razones, ¿cierto? Y eso es lo que va a decir pues cuando a usted se le despida. Pero como tal, ¿a dónde es que apunta todo? A que no estamos logrando la visión de la empresa porque alguien está deteniéndola, ¿cierto? En este caso un trabajador. Y puede ser cualquiera, ¿cierto? Desde la gerencia hasta el trabajador de base. Entonces Mm. ahí es donde hay que tomar correctivos, exactamente. Excelente. Muchas gracias, instructor. Bueno, pues Dorian, con gusto. Bueno, dentro de ese grupo de objetivos también vamos a encontrar los objetivos operativos. Define los objetivos para cada una de las unidades operacionales o áreas de la organización, supeditadas a las estrategias planteadas con el fin de cumplir las metas de la organización, ¿cierto? Entonces también hablamos de objetivos operativos, pues ya como objetivos más relacionados con los procesos, ¿cierto? Con la parte pues de producción y todo lo pertinente a estos temas, ¿cierto? Plan de acción. El plan de acción, muchachos, también, bueno, aquí nos lo separan, ¿cierto? Se conocen como estrategias. Vamos a ver qué nos dice la información. Determina los objetivos asignados a cada área y personas responsables de las actividades comprometidas en las líneas estratégicas para que tomen acciones necesarias en la asignación de recursos y en el control de resultados, ¿cierto? Entonces vean que aquí lo menciona inclusive, ¿cierto? Habla de línea estratégica, ¿sí? Entonces el plan de acción, muchachos,
no es más que ejecutar pues lo que debo hacer y obviamente tomar los correctivos pues cuando no se esté haciendo bien, ¿cierto? Ahora sí, pues ya llamado como estrategia, habla del plan de acción, ves que es lo mismo, ¿cierto? Que muestra el curso y el uso total de las herramientas dispuestas para el cumplimiento de los objetivos establecidos, ¿cierto? Entonces nos habla ahí de eficiencia, de qué puedo hacer yo con los recursos que tengo, dándole el mejor uso para obtener el mejor resultado, ¿cierto? Siguiente nos habla de programas. Describe la totalidad de acciones, ejecutores y horizonte requerido para llevar a la práctica los planes de negocio, ¿sí? O sea, como definirlo y enlazarlo con la estrategia, ¿cierto? El programa vendría a ser como la táctica, ¿sí? Como lo podríamos relacionar de esa forma. Y es cómo es que voy a ejecutar esa estrategia, ¿cierto? Para que efectivamente pues pueda cumplirla y lograr los objetivos planteados. Presupuestos, no se puede olvidar, ¿cierto? Obviamente estamos refiriéndonos a la parte de dinero, ¿sí? Entonces, etapa fundamental del plan estratégico debido a que asigna los recursos necesarios para implementar las estrategias, la cual es útil como herramienta en el control de resultados por medio del cumplimiento del presupuesto, ¿cierto? Entonces, sí o sí para poder ejecutar la misión, la visión, los objetivos estratégicos, los objetivos operacionales, voy a necesitar pues obviamente de un presupuesto, ¿cierto? De unos recursos económicos que tenga pues que llevar a cabo para poder darle el proceso necesario a cada uno de estos ítems, pues, ¿cierto? Que son indispensables en la plataforma estratégica que tiene la empresa, ¿cierto? Si ustedes ven, muchachos, tal vez ustedes hayan escuchado hablar de plataforma estratégica, ¿cierto? De misión, visión, políticas empresariales, valores corporativos, ¿sí? Plataforma estratégica para logística, ¿cierto? De hecho, vean aquí una herramienta pues, que es muy utilizada en administración y que se conoce como la matriz FODA. También la vamos a conseguir como matriz DOFA, ¿cierto? Eso ya es cuestión del autor que quiera darle un nombre, darle el otro. Igual, funciona igual siguen siendo los mismos 4 factores que van a ser influyentes pues para el ejercicio que vamos a realizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la matriz? Que es una herramienta analítica que permite trabajar la información de la organización sobre sus fortalezas, oportunidades y debilidades, referente pues al ambiente interno y las amenazas que hacen parte del ambiente externo, convirtiéndose en un mecanismo de control para identificar oportunidades de mejora y fortalecer las ventajas en el área logística, ¿sí? Entonces, la metodología es aplicable a las diferentes áreas. Bueno, como les decía ahora, esto es algo que se utiliza más en administración, por ende, sí va a tener incidencia en las diferentes áreas de la empresa, ¿cierto? Llamados también departamentos, ¿sí? Entonces usted va a saber que en una empresa seguramente tiene el departamento de finanzas, el departamento de producción, el departamento de mercadeo, el departamento de talento humano, el departamento de investigación y desarrollo, ¿sí? Y todos son susceptibles pues de utilizar la matriz DOFA para ver qué está fallando, ¿cierto? Y ver cómo podemos solucionarlo. Bueno, nos habla de dependencias, productos, funciones específicas, en fin, vuelve y lo menciona, influyente para toda la empresa. Con el fin de conocer el estado y aspectos relevantes del análisis interno y externo. Bueno, ahora les explico un poquito mejor referente a por qué interno y externo, ¿cierto? Que a la final es lo que nos va a resolver la matriz DOFA. A fin de identificar estrategias para minimizar las amenazas, ¿sí? O sea, nos está pues diciendo para qué nos sirve
la matriz, ¿cierto? Realizar estrategias para minimizar amenazas. Debilidades y potencializar fortalezas y oportunidades. Ahí están los 4 factores pues, que influyen en la matriz y que son los que voy a necesitar para trabajarla. Entonces vean, aquí nos los define, ¿cierto? De hecho los une en cuanto a los que son externos y a los que son internos, ¿cierto? Empezamos con los externos, que son los factores externos, son oportunidades y amenazas, ¿cierto? Entonces ustedes van a notar algo, tanto en los factores externos como en los internos hay como uno bueno y uno malo, ¿sí? Finalmente a eso confluye todo en la vida, ¿cierto? A un equilibrio, a blanco y a negro, a derecha, a izquierda, a arriba y abajo, a bueno y a malo, a oportunidad y amenaza en este caso, ¿cierto? Todo no podría ser color de rosa, pero tampoco todo puede ser malo, ¿cierto? Entonces, la idea de la matriz es jugar con esos factores y tanto los internos como los externos nos afectan. Entonces, tenerlo claro. ¿Qué nos dice el análisis de la matriz DOFA? Inicia con la recopilación de información externa, es decir, aspectos que no son manipulados por la empresa, como la competencia directa, su entorno operativo, condiciones del tráfico en la flota de transporte, actualidad económica y política de la región, ¿sí? Factores que usted no controla, pero que sí intervienen en el buen desarrollo de su empresa. Entonces, ahí está, las oportunidades y las amenazas. Ahora, los factores que sí controla, o sea, los que son internos. ¿Cuáles son? Debilidades y fortalezas. Misma situación, uno bueno y uno malo, ¿cierto? Uno positivo y uno negativo. Es el diagnóstico interno con base en las debilidades y fortalezas de la organización desde el punto de vista operativo, administrativo, orgánico y presupuestal de la estructura empresarial. Las fortalezas son atributos o factores positivos útiles para crear oportunidades y poseer una ventaja competitiva, mientras que las debilidades son los aspectos internos perjudiciales que obstaculizan la ejecución del objetivo. Así las cosas es necesario reconocerlas con el fin de elaborar estrategias que solucionen los problemas operativos y organizacionales. Bueno, entonces aquí ya sabemos a qué apuntan esas oportunidades y esas amenazas y esas debilidades y esas fortalezas, ¿cierto? Aquí hay un cuadrito, ¿sí? Nos muestra la matriz FODA, ¿cierto? Cómo funciona, ¿cierto? Cómo se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, análisis del entorno, o sea, análisis externo y análisis interno. El externo está en la parte de arriba y el interno está a la izquierda. Vamos a encontrar las oportunidades y las amenazas en el externo y las fortalezas en el interno. Y aquí, muchachos, al interior, ¿cierto? Vamos a encontrar los planes de acción o estrategias, como les decía ahora, que voy a aplicar para poder resolver la situación, ¿sí? Entonces nos habla de estrategias ofensivas por este lado y estrategias de defensa por este otro en caso de las amenazas. Estrategias de adaptación en caso de las debilidades y estrategias de supervivencia, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, se van a cruzar oportunidades con fortalezas, amenazas con fortalezas, debilidades con oportunidades y debilidades con amenazas. Y de ahí tengo que sacar esas estrategias que me van a servir pues para mejoras de mi empresa, ¿cierto? O en el dado caso pues, de que las cosas estén haciendo bien, sostenerlo y seguir haciéndolo bien, que a veces se da de esa manera, ¿cierto? Entonces vean, para ser más gráfico y mostrárseles la matriz de una forma pues que pueda ser más clara, tengo esta imagen que como tal hace referencia pues a una matriz DOFA, ¿sí? Ellos lo llaman modelo de matriz de impacto cruzado, pues también se llama así, ¿sí? Para marca personal, es como tal un ejemplo, simplemente pues como para entenderlo. Aquí, de hecho, vea que
los factores internos están arriba y los externos a la izquierda, distinto a como venía la plataforma, eso no afecta en absoluto, pues no hay ningún problema donde los ubiques, ¿sí? El caso es que sé que las fortalezas y debilidades están de un lado y las amenazas y oportunidades del otro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? En fortalezas voy a poner esos aspectos positivos que tiene mi empresa y que me van a servir para poder funcionar mucho mejor, ¿cierto? En debilidades voy a poner esas situaciones, ¿sí?, en las que está flaqueando la empresa y que posiblemente me están perjudicando, ¿cierto? Que como les digo, estas dos hacen parte del interior de la empresa, o sea, de lo que yo como empresario puedo controlar. A este lado tenemos los factores externos, donde están las amenazas, ¿sí?, que son esas situaciones perjudiciales que están en el entorno y que me están afectando, ¿cierto? Que de una u otra manera están perjudicando. Pero también desde el factor externo voy a tener oportunidades, situaciones que se pueden presentar para el beneficio de la empresa, ¿cierto? O sea, para poder echar mano de ellas y verme beneficiado, ¿cierto? Entonces, muchachos, aquí en la matriz, perdón, desde el área logística, ¿cierto? Podríamos eh, enfocarla, ¿cierto?, como a situaciones que se pueden presentar aquí en Colombia, ¿cierto? Para cualquier empresa que necesite pues del uso de la logística, ¿sí? Entonces, a ver, me van a ayudar ustedes con esto, muchachos. Digamos que desde el factor externo, empecemos por ahí. ¿Qué problemas, muchachos, desde la logística podríamos decir que tiene Colombia, que nos están afectando, que sea como una amenaza de algo que yo no puedo controlar, pero que está pasando en el país? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál podría ser una amenaza? Pues, instructor, yo creo que una de las amenazas son a veces como los tratados o los convenios que se hacen con los países para adquirir los productos o las mercancías. O de pronto una de las amenazas latentes sería como eh, pronto el insumo, la escasez de insumo que se requiere o se va a adquirir en el momento, que no lo hay en determinado país con el cual se tiene el Tratado de Libre Comercio. Ok, entonces tú me dices escasez de productos, ¿cierto? Correcto, sí. Listo, Dorian. Me está hablando, a ver, ¿quién más, perdón? Gabriel. Profe, ¿O sí, quién? profe, yo pienso que Ah, bueno, Gabriel, el dime. problema también es burocrático, ¿no? En Ok. cuanto a la regulación, precisamente, de lo que estaba diciendo el compañero, con los trámites aduaneros, las normativas, pues. Ajá, Eso es una exacto. limitante. Exacto, como mucha tramitología pues para ingreso de producto al país. ¿Si te refieres a eso, Gabriel? Sí, profe, correcto. Perfecto, Gabriel. Entonces, bueno. Entonces, restricciones, vamos a ponerlo aquí. En ingreso de productos al país.
Ok, bueno, vámonos ahora con oportunidades. ¿Qué beneficios, oportunidades ven ustedes, muchachos, desde la logística para las empresas aquí en Colombia? ¿Aló? Me hablaron por ahí, pero no es... Es que tengo un problema ahí con el audio de algunos de ustedes, muchachos. A ver, háblame de nuevo, por favor. Ya te estoy oyendo mejor. A ver, acércate un poquito más. A ver, ¿quién me está hablando? ¿Camilo? Si quieres me puedes escribir. Es que la verdad el sonido sí, pues, no te copio bien. Me puedes escribir al chat de aquí de Meet y de ahí nos queda más fácil, pues, para poder entenderte, ¿ok? Sí, porque el sonido está muy malito. Ah, bueno, la pregunta, perfecto. Puedo repetirla, sí. Estamos aquí tratando de armar, ¿cierto? Algunos factores de la parte externa de la empresa que nos puedan afectar desde la logística. En cuanto a amenazas, ya nos decían ahora Dorian y Gabriel, ¿cierto? Escasez de productos y restricción en el ingreso de productos. Ahora vamos a las Profe, oportunidades. Sí, dime. profe, ¿sabe también que afectaría mucho la falta ay, se me olvidó, la Dale, falta, tranquila. la falta de garantías, De la falta de garantías en la garantías. exportación e importación? Ah, perfecto. Garantías. Listo, Nora, muy bien. Ok. Bueno, a ver, ahora sí. Gabriel, cuéntame. Profe, una de las que quiero hacer la ventaja competitiva. Sí. Ventaja competitiva a través de qué, Gabriel. Bueno, por la diferenciación en el mercado, las empresas en la parte de logística tienden a ser más eficientes, pueden ofrecer mejores servicios, mejores productos, diferenciándose de la competencia. Ok, perfecto. Listo, déjame por acá. Ventaja competitiva, ok. Diferenciador. Listo, a ver muchachos, ¿quién me dice otra oportunidad pues, que se presente aquí en Colombia? Profe, Ujú. también la que se puede presentar sería el aumento de trabajo con el proceso de importación y exportación que se nos presenta en el país. Pero aumento de trabajo, ¿a qué te refieres? ¿Como a más empleo? Sí, O... o sea, genera más empleo, más Ah, ok. oportunidades de empleo. Perfecto, generación de empleo, listo, muy bien. Listo, perfecto. Bueno, ahora vámonos con el factor interno, ¿sí? Entonces les proyecto por acá de nuevo. Tenemos las fortalezas y las debilidades. Y esto sí es parte eh, del control pues, de la empresa, ¿cierto? Sería por ende más fácil de ubicarlas y también más fácil de controlarlas, ¿cierto? Entonces vámonos con fortalezas.
Ok, muchachos. Díganme una fortaleza que ustedes consideren que puede tener una empresa aquí en Colombia. Bueno, profe, una de las fortalezas que tiene Cerrejón aquí sería Ajá. la minería de cielo abierto, que es la exportación del carbón. Él importa el carbón a otros lugares del país, del mundo, perdón. Ok, entonces como tal, como me lo estás definiendo, podríamos decir que productos de buena calidad, ¿cierto? Claro, Ya la que son calidad del apetecidos, o producto. sea, calidad del Claro. producto, listo. Bueno, busquemos ahora otra fortaleza. ¿Qué otra fortaleza le ocurre, muchachos? Ya no le ocurrió más nada. Profe, Dime, Nora. el aumento de la inversión extranjera. Pero eso sería más una oportunidad, porque sería más del factor externo, ¿cierto? Pero, profe, por decir las microempresas o las empresas pequeñas, Sí. eso se les convertiría en una fortaleza. Pienso yo, pues no sé hasta dónde esté equivocado. Porque es que como tú lo dices, hablas de inversión extranjera, pues hablamos del factor externo, ¿cierto? De algo que nos está entrando de fuera. Referente Sí, a una fortaleza como tal, es algo que sí sea del dominio de la empresa. Como nos decía, por ejemplo, ahora Profe, Reilis, pues calidad del producto, ¿cierto? Sí, aló. profe, y la capacidad tecnológica de la empresa, o sea, la Exacto. innovación. Pues, Perfecto, eso sí es algo que yo puedo controlar y puedo estar al interior de mi empresa, bien en ese factor, ¿cierto? Entonces, llamémoslo capacidad tecnológica, ¿cierto? Bueno, ya tenemos las fortalezas, vámonos ahora con las debilidades. Ok, muchachos. Ahora díganme ustedes dos debilidades que pueda tener una empresa aquí en Colombia. Profe, una de las debilidades que se presentan aquí en la zona donde yo vivo son los Sí, paros. Los paros que generan los empleados de la multinacional, eso ujú, afecta mucho el producido de la claro, empresa. totalmente. Entonces, tú lo dices pues como el paro desde los empleados, ¿cierto? Como el sindicato Ajá, pues que ya... eh, no, sindicato es uno y las comunidades, los paros que realizan las comunidades. pero Aquí como... se ven muy a menudo. Pero cuando tú me dices comunidades, ¿te refieres a los empleados o no? Ex empleados. Ah, fue pucha. Entonces eso ya no me sirve, porque ya sería un factor externo también, ¿sí? Ah, ok. O sea, ya si es el sindicato, como te digo, pues inclusive lo podríamos profe, tomar también. O sea, aquí también lo realizan el sindicato, pero lo realiza cada cierto tiempo de año. Por ejemplo, antes lo realizaban anual. Cada año, si no daba ciertos aportes, por decir, Sí, a las convenciones que ellos exigían a las empresas, y si la empresa decía no, yo no voy a pagar esa cantidad de dinero que ustedes están pidiendo o les voy a dar esos beneficios, entonces se iban a la hora cero. Y eran 90 días de paro hasta que llegaban a un acuerdo. ok. Entonces, mira, viéndolo desde esa forma, profe, yo pienso ya y escuchando a la compañera, sí, pienso Gabriel, dime. que los procesos operacionales entran allí un factor importante como es el control de calidad, la gestión de los inventarios. Ok, sí. profe, Sí, hola Nora, dime. entonces ahí tampoco entraría, o sí entraría, el costo de la producción, los costos elevados en producción, Claro, o el alza del dólar. el costo de la producción, sí, el alza del dólar no,
porque como te digo, el dólar es una moneda extranjera que igual pues sí rige pues para todos los efectos de comercio internacional. Pero los costos de Sí, producción sí, porque son algo que yo puedo manejar, que yo puedo dominar, ¿cierto? Y si sí. estoy excediéndome en gastos, ¿cierto? Es algo que obviamente me va a terminar perjudicando. Entonces tomémoslo como excesivos gastos en producción. Listo. Profe, también falta de financiamiento. Ok. Hacer así, gastos. Instructor, otra podría ser Sí, Dorian. también de pronto posiblemente la infraestructura insuficiente para evacuar entonces todo, toda la logística y todo el producto operacional de la empresa. Perfecto. Infraestructura deficiente. Sí, que es Mm, algo pues que en realidad se ve mucho, ¿cierto? correcto. Infraestructura insuficiente. Bueno, muchachos. Entonces vean esto. Ya partiendo de esas oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas que ustedes me dieron, podemos empezar a desarrollar la matriz, ¿cierto? O sea, hasta aquí tengo la mitad del trabajo hecho, pero todavía me falta la otra mitad, que es la mitad más importante, y es como lo vemos aquí en la gráfica. Ellos lo llaman estrategias, o también se pueden llamar planes de acción. Entonces, tenemos cuatro tipos de estrategias: las FA, las DA, las FO y las DO. En donde las FA son las fortalezas cruzadas con las amenazas, las DA las debilidades con las amenazas, las FO las oportunidades con las fortalezas y las DO las debilidades con las oportunidades, ¿cierto? Entonces, con base en eso, muchachos, que ustedes me acaban de dar, vamos a hacer esas estrategias, ¿cierto? Entonces, tenemos por este lado escasez del producto como una amenaza, pues, que se puede presentar, ¿cierto? Un producto que se necesite, pues, en grandes cantidades y no se pueda conseguir. Entonces, obviamente, eso es una amenaza, pues, para la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos que esa escasez del producto la vamos a solucionar con una fortaleza. De las fortalezas que ustedes me dijeron, hablábamos de capacidad tecnológica, ¿cierto? Entonces, vayan pensando eso, muchachos. ¿Cómo yo a esa escasez del producto fuera de Colombia voy a poder darle una solución apoyándome en la capacidad tecnológica de mi empresa? ¿A ustedes qué se les ocurriría ahí? Profe, no sé, diseñando un software o un programa de inventario que te ayude o sea, que te ayude, que te dé un aviso con antelación antes de que el producto llegue a escasez ajá, afuera. No sé si Sí, me explico, sí, profe. sí te entiendo. Sí, como una alerta, pues, de que viene la escasez, entonces vamos a pedir más, ¿cierto? Como algo así. Exacto, como, Eso, Ok. eso sería instructor como automatización, pues, Ajá. de toda la gestión empresarial. Exactamente, ¿cierto? Entonces mira cómo la tecnología nos va a poder ayudar con eso, ¿cierto? O en el mejor de los casos, muchachos, pues esto tampoco es que sea descabellado, poder producir el producto al interior, ¿sí? O sea, vendríamos a entrar a ver qué tan viable puede ser, pero profe, o sea, ya eso sería como volver la empresa una empresa integral en todo lo que es la cadena de suministro. O sea, desde la materia, o sea, que tú produzcas hasta la materia prima hasta ajá, el producto final. exactamente. Y mira que cómo se puede hacer eso a través de la tecnología, ¿cierto? Ahí no hay de otra. Y sí, ya esto con la inteligencia artificial, muchachos, pues les digo, no es descabellado. Pues de pronto no seamos los expertos ni estamos en ese plano, pero sí es algo pues que se puede apuntar. Y vuelvo y les digo, ya hoy en día es mucho más fácil que pues 20 años atrás, ¿cierto? Entonces vean cómo
puedo resolver, ¿cierto? A través de una fortaleza, combato una amenaza y le doy pues solución a eso. Y vean que lo bueno de esto es eso, muchachos, que ustedes me dan varias alternativas, ¿sí? Y podemos ver cuál es la que más se presta pues para esa solución y que está a nuestro alcance, ¿cierto? Ahora bien, muchachos, veamos por aquí el siguiente caso. Vamos a hacer una estrategia DA. Aquí las tenemos, donde decíamos que vamos a cruzar debilidades con amenazas. Ojo con esto, muchachos. Estas son las estrategias más difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque están los dos factores negativos, tanto el externo, las amenazas, como el interno, las debilidades. Pero igual no es imposible, ¿cierto? Tenemos que llegar a resolverlo, pues ese es nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, veíamos aquí, ¿cierto? Otra amenaza como restricciones, ¿cierto? Para el ingreso de las mercancías, excesiva tramitología, burocracia, pues también nos dan el término ahora, ¿cierto? Pues sí, esa es una realidad. Lastimosamente aquí en Colombia también contamos con un flagelo, pues, y una mala imagen de la historia del narcotráfico, pues, que nos dejó marcados. Entonces, por ejemplo, productos colombianos de exportación son mirados, pues, con más cuidado que productos de otras partes del mundo, ¿cierto? Aquí le cogen a usted las pobres flores a Chuzo allá en el aeropuerto, hasta se las dañan, ¿cierto? Porque, bueno, además que o sugieren, ¿cierto? Suponen que vaya contaminado, ¿sí? Pero es algo pues que con lo que hay que jugar, ¿cierto? Eso ya no, difícilmente pues podremos quitarnos el flagelo y saber que se sigue haciendo, ¿cierto? Entonces tampoco es que ya no esté pasando. Entonces, cada quien tendrá sus razones, ¿cierto? Y sus prevenciones, ¿cierto? Entonces, hablemoslo de eso como restricciones, ¿sí? Y tenemos como debilidad excesivos gastos en producción, infraestructura insuficiente. A ver, muchachos, ¿ustedes cómo lograrían buscar de esos dos una solución? ¿Qué se les ocurre? Eh, pues, en cuanto a la debilidad, pues, profe, yo pienso que hay trámites burocráticos que en realidad están de más, o sea, hay algunos trámites que sobran, entonces como que yo trataría o sea, yo eso no lo puedo hacer directamente porque ya eso es algo que involucra directamente al Estado, pero Sí, no sé, yo buscaría la forma de que reducir la burocracia en los trámites o los trámites que se puedan fusionar, que se fusionen, que eso agilizaría el proceso también. o sea, como tal, tú tienes razón, Camilo, pero es una realidad lo que tú dices también, ¿cierto? Es algo que no está pues como en nuestro poder, ¿sí? No podemos legislar. Sí, Entonces, porque la burocracia es algo que nosotros no podemos eliminar de un plumaje, pero sí podemos exacto. tener colaboración y alianzas estratégicas. Profe, o sea, supongamos aquí un poquito, o sea, y si Sí, supongamos que las empresas del país entran en paro por algo así, ¿sí me entiende? Eso sería una ajá. forma de presionar para reducir esa burocracia. Sí, o sea, lo que tú dices es real. De hecho, no sé si vieron, muchachos, el paro que hubo de en los puertos de Estados Unidos. Eso sucedió pues hace escasos que como 15, 20 días y era precisamente por lo mismo, ¿cierto? Se están quejando de, de tantos trámites pues que realmente son insubsistentes, pues eso no conduce a nada, sino más allá que entorpecer los procesos, ¿cierto? Pero es algo que sería más complicado, sí, Camilo, como dice Gabriel, sí, es más difícil poder llevar a que eso se dé, o por lo menos que se dé en el corto plazo, ¿cierto? Son situaciones pues que se pueden presentar y ya analizar y sí, pues definitivamente es como
como dice el dicho, pues el pueblo es el que manda, ¿cierto? Pero debería ser con unos plazos pues mucho más largos. Entonces, tenemos aquí como de nuestro dominio, muchachos, una infraestructura insuficiente y excesivos gastos en producción. ¿Qué podríamos hacer ahí entonces? ¿Ustedes qué dicen? Para eliminar la falta de infraestructura insuficiente, pues una de las alternativas más viables sería generar alianzas que me permitan entonces resolver ese problema, ya que solo no está en mis manos, pero con una alianza suficiente que me permita entonces mejorar esa situación, me proyectaría como una empresa ya competente. Ok, mira que ahora que ustedes lo mencionaban, muchachos, referente a los tratados de libre comercio que tiene Colombia, pues y alianzas estratégicas con otros países, podríamos echar mano de eso, ¿cierto? Porque eso sí existe realmente y es ver dónde me puedo yo beneficiar, ¿sí? Y por supuesto las alianzas se hacen con esa idea. Vamos a negociar con países con los que tradicionalmente vengo haciendo negocios, en fin, y vamos a empezar a obviar, ¿cierto? Esas restricciones, que ahí sí ya podría eh, ser una realidad, ¿sí? Porque no vamos, como decíamos ahora, de un plumazo ir a cambiar las leyes, pero sí nos podríamos beneficiar. Sería como buscar esa alianza que ya exista, ¿sí? Y que yo tenga la posibilidad de verme beneficiado, ¿cierto? Dime, Camilo. Profe, bueno, yo no sé si aquí en Colombia existan zonas francas así, pero Sí, yo creo que eso también podría ser una solución, crear zonas francas en las que las empresas tengan cierta flexibilidad dentro de esas zonas nada más. Eso permitiría reducir costos también, porque reduce impuestos. excelente, muy buena idea, muy buen aporte, Camilo. No había pensado en las zonas francas y tú tienes toda la razón. De hecho, ni siquiera es crearlas, es utilizarlas, ¿sí? Esa, Aquí en Colombia hay cualquier cantidad de zonas francas y de hecho hay muchas especiales, ¿sí? Que se crearon debido a esa situación. Una misma empresa, pues grande, se puede certificar como zona franca. Y ya, obviamente, aprovecharíamos también, porque la zona franca tiene un régimen especial. Entonces vean qué buen aporte, porque de ahí nos estaríamos, como quien dice, esquivando esas restricciones que mencionábamos ahora, de una forma totalmente legal, porque ya estoy entrando a un régimen diferente, que es el régimen franco y el que funciona pues para, para estas áreas de extraterritorialidad, pues que así se conocen y que están diseñadas para que fluya mejor el comercio internacional, como es el caso de las zonas francas. Perfecto, muchachos. Entonces ahí ya tenemos como esa estrategia dada. Ahora vámonos para la siguiente, estrategias FO. Vamos a conjugar fortalezas y oportunidades. Bueno, ahora les decía, complicadas las da porque son factores negativos ambos, pero las FO serían las que supuestamente nos darían más fácil, ¿cierto? Porque son de dos factores positivos, tanto fortalezas internas como oportunidades externas, ¿cierto? Entonces, aquí dentro de esas fortalezas que ustedes me decían está, por ejemplo, la calidad del producto, ¿cierto? Y dentro de esas oportunidades tenemos la ventaja competitiva y la generación de empleo. Entonces, muchachos, ¿cómo podríamos hacer una estrategia ahí? ¿Cómo quedaría? para la empresa. Sí, sí, claro. Pues
Si es en lo de logística, profe, yo diría que Sí, aquí en Colombia tenemos una ventaja, pues que no lo utilizamos mucho ni tampoco la hemos desarrollado, por aquí en Colombia tenemos muchas vías navegables fluviales. sí, Por ejemplo, fluviales, el río. eh, o sea, el río Magdalena es uno de los ríos navegables más largos que tiene Colombia y tiene salidas desde el interior del país hasta la Claro. costa. O sea, el río Magdalena tiene un brazo artificial que se llama el Canal del Dique que se Ajá. sale acá a la bahía de Cartagena. Entonces yo diría, pues, por ejemplo, si una empresa que es de transporte logístico necesita transportar mercancías por decir, del interior del país, Bogotá, etcétera, hasta una ciudad con puerto acá en la costa, pues sale mucho más barato por transporte fluvial que transporte por camión. Eso sería una oportunidad y una fortaleza, pero que no está desarrollada como se debe desarrollar. Ujú. Sí, sí, ahí está la cuestión, ¿cierto? Pero, pero ahí voy a diferir, profe, porque Sí, dime, en Gabriel. términos logísticos no es muy viable la parte fluvial. De hecho, solamente nos sirve para el interior de Colombia. No nos comunica con otros puertos internacionales, que ahí sí, diría yo, o sea, valdría la pena. No, pues sí, comunica con dos puertos, el puerto de Barranquilla y el puerto de Cartagena. Ok, listo. Bueno, em, definitivamente, y tú lo decías, Camilo, la cuestión es que ha sido subutilizado, ¿cierto? Pero sin duda, pues el Magdalena es un río larguísimo, ancho, pues hondo, pues que tendría todas las posibilidades, pues para aprovecharlo de esa forma, ¿cierto? Profe, no sé si usted sabe cuál es el puerto de Amberes en Amberes, Bélgica. Bélgica, sí. Profe, no sé si usted sabe que ese es el segundo puerto por volumen de carga en Europa y la curiosidad que tiene ese puerto es que es un puerto interno, o sea, no es un puerto que queda a las Ajá, costas, sino que es un río que lo comunica desde el océano Atlántico hasta el interior de Bélgica en Amberes. ok. Sí, y ahí pues tú ya lo dices todo cuando hablas de Bélgica, ¿cierto? Ya hablamos de Europa, ya hablamos de otro desarrollo, ¿cierto? Pero pues es como les decía ahora, pues no es que no se puede hacer aquí en Colombia, simplemente empezar Profe, a trabajarle. Sí, aló. profe. O sea, Bueno, para darle respuesta a mi compañero Camilo, el por qué no es viable. Pero los puertos y los canales, la falta de infraestructura adecuada, Mm, el dragado constante que tendría que hacerse. Entonces, en estos términos se estudió hace mucho tiempo esa vialidad, pero no es muy rentable. Por eso no se utiliza. es que realmente, Gabriel, sí, lo que ha sucedido es que se ha dejado abandonado, ¿cierto? No es algo que se ha explotado, se podría explotar, pero es que, o sea, a veces muchachos, ¿qué les digo yo? A ver, nos quedamos como creyendo que las cosas son imposibles, ¿sí? Y ya desde ahí nos bloqueamos, ¿cierto? Igual, pues, muchachos, así como estamos haciendo nosotros esta matriz DOFA, la hacen en las empresas, ¿cierto? Y buscan soluciones, como les digo, eh, a grandes problemas, grandes soluciones. Yo alguna vez les mencioné, y no es que comulgue yo mucho pues como con las políticas del actual presidente, y tampoco voy a juzgar si el hombre lo estaba diciendo como demagogia para ganar votos, o si lo pensaba llevar a cabo. Pues el tipo es el presidente finalmente, tiene poder, ¿cierto? Igual tendrán que ir sus proyectos y sus propuestas al Senado y demás, pero sin duda es la voz cantante. Y el hombre decía, vamos a hacer eh, un tren que comunique el Pacífico con el Atlántico, ¿cierto? Buenaventura con Cartagena. Y aquí la gente dijo De que hecho, no. iba a atravesar, de hecho, profe, disculpe que lo interrumpe. Tranquilo, Gabriel. Supuestamente iban a atravesar por esa vía el Darién, fíjese, ¿no? Y eso fue una propuesta.
Pero Sí. por lo general, los socialistas dicen una cosa y hacen totalmente lo contrario. Ahí Profe, llegamos al pero, problema profe, ¿sabe qué político, es lo que, ¿cierto? profe, ¿sabe qué es lo que pasa también aquí en Colombia? Sí. Lo que pasa es que el mismo Estado también ha dejado en abandono otras alternativas de transporte, porque muchas Ujú. familias aquí en Colombia, muchas familias antiguas son las mismas dueñas de los peajes, de las empresas de logística en camión. Entonces, lo que hacen es como que, hey, si nosotros tumbamos la competencia, nosotros tenemos el monopolio y manejamos todo. O sea, yo sé eso porque yo tengo familia o sea, yo tengo una prima que la familia de ella son los pulidos, son los dueños de transporte, ajá, de allá en Bogotá, de transporte pulido y eso. Entonces, yo sé eso porque he tenido esa información así. O sea, y aquí, Sí. Tienes conocimiento de causa, Camilo. Sí, y como les digo, pues nosotros no vamos a cambiar el mundo acá, pero es profe, una y por ejemplo, cuestión. o sea, yo soy de los, o sea, yo pienso que, o sea, eso de lo de vías fluviales, de trenes, Sí, eso sí se puede hacer, pero tiene que ser sí, también que las mismas empresas como que le demuestren nuestra, hey, que a nosotros nos sirve esta vaina, vamos a trabajar, sí, sí me entiende. Como que claro, ellos por también, las supuesto. mismas empresas pagan como una inversión a largo plazo porque saben que después ellos retornan y ahorran gastos en eso. Obviamente, y es que esos grandes proyectos se hacen, pues, también con largos plazos, ¿cierto? Eso no se puede hacer del día a la mañana. De hecho, muchos de esos grandes proyectos se ven truncados es porque las administraciones duran 4 años. Y resulta que a los otros 4 años se monta el de la oposición y ya no le gustó, entonces ya lo paró. Y ahí nos vamos a quedar, y es donde aparecen los famosos elefantes blancos, ¿cierto? De construcciones ahí que, bueno, también cuando hay corrupción, pues es difícil, ¿cierto? Que se termine algo. Pero muchas veces es por eso, intereses políticos que llevan a que uno pensaba una cosa y el otro quería otra, entonces no se cumple. Pero como tal, no es descabellado ni lo que tú dices del transporte fluvial, ni lo que decía el presidente del tranvía o del tren que una los dos puertos del Pacífico y del Atlántico. ¿Qué se necesita? Voluntad, intención, honestidad, plata y manos a la obra. Y así como ustedes dicen, el puerto de Amberes en Bélgica, o no sé si han escuchado hablar del Eurotúnel, yo creo que sí, pues que lo vimos, que se Sí, hizo todo por debajo del como agua y comunica, une Francia con Inglaterra. Y eso se hizo hace muchos años. Pero obviamente, pues hubo la disposición, hubo la voluntad, hubo los recursos y se destinó para eso. Entonces aquí no es que no se pueda, es que hay Yo que, creo, hay que instructor, querer, ¿cierto? Es una cuestión de querer hacerlo. Dime, Dorian. el transporte fluvial aquí en Colombia, pues para el comercio sería una de las mejores opciones para agilizar todo el proceso logístico. Pero usted sabe que estamos en un país donde el orden público y la seguridad es bastante malita. Entonces, por ese sistema, por el momento, no es tan viable, pues, incrementar un transporte fluvial que permita el completo desarrollo logístico. Si es un camión y tienen que ubicarle un satélite para hacerle seguimiento por seguridad en carretera, Ujú. entonces imagínense el transporte fluvial que lo utilizan eh, las fuerzas al margen de la ley para transportar todo tipo de mercancía, pues harían un par inmediatamente en el camino. Sí, o sea, habría que contar con todas esas situaciones, pues que son muy sui generis del país, ¿cierto? Tú lo mencionas ahora y no está escaso ni siquiera en el transporte terrestre, que también se ve afectado. El transporte por ductos. Cada rato ve uno que explotan el oleoducto, ¿cierto? Entonces, son situaciones pues que son reales, pero igual, pues también partimos del hecho de que sí son viables, ¿cierto? Bueno, muchachos, vámonos por aquí. A ver, ya para ir terminando. profe, Hola, Camilo, otra dime. cosita. Eh, profe, pues yo supongo que usted sí debe saber esto, pero aquí en Colombia antes había una industria férrea fuerte. O sea, en los 70, 60, Sí, porque, o sea, mi claro. abuelo, o sea, si había, de aquí de Cartagena salía un tren para Bogotá. O sea, yo sé esas cosas porque mi abuelo me las contaba.
Sí, Mi abuelo señor. trabajaba en el puerto de Cartagena, entonces él me cuenta esas historias que el tren Se llegaba allá y utilizaba salía mucho el tren, efectivamente. Todavía están y los sí, ¿sabes? Cosas rieles. que yo digo, aquí Mm. en Colombia, aquí nos han querido meter la idea de que el tren no sé qué, pero es por lo mismo que aquí todo lo controlan así, las mismas familias quieren, o sea, la gente que quiera, que ya tú eres el dueño del negocio, tú no vas a dejar que te vengan a quitar el negocio que ya tú tienes armado. Exactamente. Es que es real, es una realidad, pues, y no solo aquí en Colombia, en todo el mundo. Y hay muchos intereses, ¿cierto? Que cada quien los protege porque les conviene, ¿sí? Vean el caso que yo les decía del petróleo. Hay definitivamente una cuestión medioambiental que está siendo perjudicada por la extracción de petróleo. Pero, ¿qué vamos a hacer si es el commodity por excelencia y el combustible fundamental para energía y para poder movilizar maquinaria y transporte? Entonces, Exacto, pero, o sea, hasta ahora no se ha descubierto ningún otro combustible que dé la potencia que da un combustible fósil, porque está el nitrógeno líquido, el hidrógeno, pero ninguno tiene la potencia de mover como mueve un combustible fósil. Camilo, y tampoco van a permitir que pase, ¿sí? Porque están los ricos, los poderosos, pegados de ese petróleo. Es que por eso la A menos guerra. que los ricos y poderosos controlen la siguiente energía renovable, así sí. Sí, Exactamente, solo podrá haber profe, una migración y un cambio cuando el poder esté al mando. profe, disculpe, pero sí, Sí, ya los hidrocarburos tienen su energía de relevo, son las energías limpias. Lo que pasa es que mantener todo un sistema económico mundial, sí, ese es señor. el verdadero problema. Ese es el verdadero problema, tú lo has dicho, Gabriel. Entonces no va a ser fácil, ¿cierto? Mm. Bueno, muchachos, muy bien. Con ustedes se habla muy bueno, muchachos. Vamos a ir definiendo las estrategias DO, que son las que nos faltan. Debilidades con oportunidades, ¿cierto? Entonces, teníamos ahí entre las debilidades que usted nos decía, muchos excesivos gastos de producción, y tenemos como oportunidades la ventaja competitiva y la generación de empleo. Entonces, ¿cómo podríamos cruzar ahí esas dos, muchachos? Ventajas competitivas con excesivos gastos de producción. ¿Cómo podríamos combatir esos excesivos gastos de producción con las ventajas competitivas que tenemos? Mm, Pues una forma de reducir gastos podrían, si no se puede reducir gastos en las materias primas, hay que, o sea, yo haría una lista de todos los gastos que tiene en la producción el producto, desde la materia prima hasta el sueldo, ¿me entiende, profe? Sí, Y no sé, si yo fuera, yo le daría más beneficios a mis empleados con tal de poder bajarles el sueldo, ¿sí me entiende? O sea, una cosa por otra. ok, tú ya hablarías directamente pues con la nómina, con los salarios de los empleados. Mm, Bueno, les voy a contar algo, Yo, muchachos. yo, yo, Dime, Gabriel. yo como aporte me inclinaría por el sistema regulatorio y las tendencias del consumidor para fortalecer, como fortaleza. Bueno, listo, como una fortaleza, ok. Pero bueno, recordemos que estamos hablando de debilidades contra oportunidades. Entonces les voy a contar algo, muchachos. Dentro de esa ventaja competitiva que ustedes me decían que podía pues, tener, vamos a encontrar tres posibilidades, ¿cierto? O sea, ventaja competitiva a través de reducción de costos, ¿sí? Ventaja competitiva a través de diferenciación del producto y ventaja competitiva a través del nicho de mercado. O sea, cuando me especializo en un producto pues específico y que le estoy apuntando a un grupo más pequeño pues de posibles clientes, ¿cierto? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, muchachos, ¿cuál nos podría servir ahí para reducir esos excesivos gastos? Producir menos producto, pero producirlos a unos clientes en específico. Ok, tú te vas entonces por el lado del nicho de mercado. Sí, porque, o sea, si vas a vender fijo,
pues como que, o sea, si sé que voy a vender 100 unidades, hago 100 unidades. Ajá, sí, trabajar pues como el modelo just in time, ¿cierto? Ujú. Con, exacto, que eso sería el inventario pool, con, sí, como quien dice, pues con las unidades exactas. Porque otro que me puede servir aquí, pues estoy analizándolo en este momento, es la reducción de costos, ¿cierto? Hablamos de gastos excesivos en producción, vamos a medir esos gastos, ¿cierto? Entonces, reducción de costos puede ser desde un diseño innovador, pues para, para producción, o puede ser obteniendo materias primas más económicas, ¿sí? También es válido en este caso, y eso va a hacer que los gastos de producción también bajen, ¿sí? Que es fundamentalmente lo que estoy buscando. Entonces, sí, muchachos, una posibilidad que tendríamos ahí sería negociar con un proveedor que nos pueda vender más económico, o que dentro de sus formas de pago esté la posibilidad de pagarle de contado y obtener un buen descuento, ¿cierto? O el modelo 50-50, que le pago por adelantado y al momento de recibir le doy la otra mitad, ¿cierto? Que inclusive me daría un descuento mayor que en el caso del pago de contado. Esas son como opciones pues que podría identificar y que me pueden servir para este tipo de estrategia pues que estoy buscando en este caso. Profesor, entonces usted se refiere a la negociación con los proveedores prácticamente desde el punto de que enfatiza. Sí, o sea, porque finalmente los gastos en producción también están ligados a los gastos de las materias primas, ¿cierto? Sí, entonces en ese caso estaríamos entonces también hablando de la eficiencia en producción, tal Eh, vez de la automatización, que ¿sí? también Y se verían reflejados en baja en los costos de producción, ¿cierto? La automatización, como lo dices tú, sí, por economía de escala es algo que también termina siendo más rentable porque voy a vender más económico, por ende tendría un público más amplio que pudiera acceder al producto, ¿cierto? sí, entonces eso podríamos decir que incluye también la consolidación de proveedores y la reducción de costos laborales. O sea, finalmente en producción tendríamos que también involucrar eh, los, los pagos de los empleados, ¿cierto? Pero a mí finalmente no me gusta casi meterme con el sueldo de la gente, igual es una alternativa, ¿cierto? Y de hecho ni siquiera es vamos a bajarle el sueldo porque es algo pues que en Colombia es ilegal, tú no le puedes bajar el sueldo a tu empleado. Llévalo, llévalo. Lo que sí puedes hacer es despedirlo, pero con justa causa, ¿cierto? Y a veces la justa causa es que la empresa ya no está eh, siendo rentable, ¿sí? Entonces, muchas veces se busca pues como la reubicación del empleado, a veces sí es que definitivamente la empresa entra en liquidación y ahí sí ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Y eso sí, eh, por más que quiera usted conservar sus empleados, es imposible hacerlo, ¿cierto? Alejandra, sé más flexible. Profe, entonces también podríamos decir que dentro de esta reducción de costos que se está planteando, uno de las alternativas y de pronto una de las soluciones para ese flagelo, podríamos decir el teletrabajo y o la flexibilidad laboral.
Bueno, flexibilidad laboral sí. Teletrabajo, ¿hasta qué punto nos podría servir el teletrabajo en la producción? No sería pues como viable, ¿cierto? Ujú. Ya el teletrabajo se utiliza pues como para otras áreas de la empresa o para otras funciones más bien de la empresa, ¿cierto? Ah, pues correcto, pero si empleamos un teletrabajo, digamos, con menos intensidad horaria, sería una de las formas digamos, de pagarle un salario menos integral y que sea más completo a X o Y trabajador. Bueno, Y pero como efectivamente sí, y el teletrabajo eh, llegó pues como una solución, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, se impulsó mucho a través de la pandemia. Antes de la pandemia no se utilizaba tanto el teletrabajo, después de la pandemia ya eso se disparó porque vieron que podían hacerse muchas funciones de esa manera y ahorraba eh, muchos gastos. De hecho, hay muchas empresas que lo tomaron inclusive para ahorrar tiempo, ¿cierto? Porque ese desplazamiento del empleado desde la casa al trabajo era tiempo que estabas perdiendo y ahora lo estás ahorrando porque solo levantarte y prender el computador y ya estás activo, ¿sí? Entonces sí son alternativas que se presentan, solo que cuando ya nos remitimos a producción como tal, entonces sí, lo que te digo. Uy, ¿qué pasó ahí, Dorian? ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué pasó ahí con la familia? Ah, Profe, que la, que la hermanita lo descontroló, entonces no me está dejando concentrar aquí para la participación. No, está bien, y tranquilo que yo entiendo que ustedes están en sus casas y con la familia y eh, pro- demás. profe, Hola. yo opino que también se podría, por ejemplo, eliminarse de ciertos cargos dentro de la cadena de lo que es la producción. Y bueno, no sé, yo diría que esos ciertos cargos que se eliminen, algunas funciones se las asignan a los cargos que quedan existiendo. O sea que tú eliminas un cargo, entonces eliminas un sueldo. Exactamente, ahora que lo mencionas, Camilo, ese es un modelo de gestión llamado el downsizing, ¿sí? Que refiere mucho a recorte de personal o a reubicación de funciones a los empleados. Y es algo que las empresas hacen constantemente. De hecho, pues obviamente para el empleado no es visto pues con buenos ojos, pero estamos viendo una solución a un problema en el que si la empresa no está siendo rentable y para sostener el buen funcionamiento, tengo que empezar a buscar de dónde voy a echar mano. Entonces muchas veces es lo que tú dices, ¿sí? Y hay muchas veces también los empleados están siendo subutilizados. Entonces, tienes un turno de 8 horas, pero realmente estás trabajando 4. Estás trabajando tan a media máquina que estás esperando pues como que pasen las horas para poderte ir, pero realmente no estás explotando pues tu trabajo como tal. Y ahí es donde se buscan esas alternativas, que como te digo, pues fue tan considerable que hasta le asignaron un término y tiene pues todo un bagaje ahí alrededor de ese downsizing que te digo, en cómo se emplea y cómo utilizarlo, porque pues fue una necesidad pues para las empresas, ¿cierto? Profe, también en la reducción de costos, no sé, lo que, lo que es la parte administrativa de una empresa, pues digamos que ciertas oficinas o ciertas cosas así podrían ser remotas más bien. Exactamente, mira que eso hablaba ahora con Dorian. El teletrabajo se impulsó más para labores administrativas y para la empresa termina siendo un alivio porque sí es un puesto menos que necesito allá, ¿cierto? Y es una persona que puede ser mucho más productiva inclusive desde su casa, ¿cierto?
profe, y también se reduce el consumo de servicios públicos, o sea, las Ajá, empresas. tienes toda la razón, ¿cierto? Hay una serie de beneficios eh, que se generan gracias a esas alternativas, ¿sí? Y como te dije, fue algo pues como inesperado, porque si nadie pensaba pues que nos iban a tocar una pandemia y ahí nos tocó sufrirla, pero de rescatar algunas cosas pues como lo que tú dices, ¿cierto? De hecho, esta situación en la que estamos hoy y están ustedes pues desde que iniciaron con este curso y lo seguirán pues hasta que termine, también se impulsa mucho más a raíz de situaciones pues como la pandemia. En el SENA no se abrían tantos grupos virtuales, pero al ver pues que fue una alternativa también y la posibilidad pues también de que ustedes estudiaran desde sus casas o desde donde se encuentren en cualquier sitio, pues con tal que tengan un dispositivo de internet, fue una alternativa pues que abrió muchas puertas y benefició a muchas personas, ¿cierto? Ok, Profe, también muchachos, se pueden dime eliminar Camilo. gastos de arriendo, o sea, sí, lo mismo en Claro, oficinas, o sea, digamos, los costos o sea, fijos son o sea, reducidos. digamos que la empresa tiene su personal de la oficina administrativa y decir, ¿no? Como que vamos a quitar la oficina y que el personal trabaje virtualmente, que se reúnan todos los días de manera virtual desde su casa y no tienen una oficina física, sino que es una oficina virtual. Exactamente, ¿cierto? Y tú lo has dicho, se pueden reunir desde la casa a través de una plataforma como esta, como Meet, a través de una videollamada desde WhatsApp. Y ahí pues nos comunicamos y obviamente eso va a terminar disminuyendo los gastos, ¿cierto? Entonces, colocar una tienda o un almacén virtual que le permita pues el acceso a mucha gente, pero que realmente no tiene ningún costo. No, y mira, o sea, tú lo dices, tienda virtual. ¿Qué están haciendo ahora? Sí, todo a través de canales vía online. Por las redes sociales donde más pues se publicita. Y venden productos a través de un catálogo que ni siquiera tienen. Entonces, cuando usted le hace el encargo, "Ah, me gustó esa camisa", ahí es que usted la compra y obviamente pues se la vende con un margen de utilidad mayor pues para usted ganar. Entonces, en ningún momento está usted invirtiendo nada que no vaya a tener el retorno de la inversión de inmediato, porque apenas le dicen, ah, sí, necesito esta camisa para allá, eso sí, se la consigo y sé que me la van a entregar rápido porque obviamente el cliente no me va a esperar mucho. Y así es que se dispararon pues las ventas, ¿cierto? Sí, hay reducción pues de gastos en todas las alternativas, desde el local, personal, consumo de energía y de otros elementos pues que se requieren de pronto para una infraestructura física. Y acá la tenemos virtual y estamos pues eh, reduciendo toda esa cantidad de costos. Efectivamente. Bueno, muchachos, eh, muy provechosa esta clase hoy. Me encantó pues la participación de ustedes. Listo, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, la próxima actividad, ¿cuál va a ser? Una matriz DOFA. No, curiosamente estaba viendo en la plataforma cómo están diseñadas las evidencias y no hay una matriz DOFA. De hecho, por eso también quería hacerlas con ustedes aquí pues en la sesión para que la conocieran, supieran cómo se desarrolla, pero como tal no hay una dentro de las evidencias. Ya para la Profe, próxima sesión miramos la siguiente evidencia. Dime. o sea, profe, ya yo me leí toda la guía. Yo sé que la próxima evidencia, o sea, de la materia suya, dice que o sea, desde la guía 4, porque estamos viendo las evidencias de la guía 4, como usted Sí, está de trimestre, ¿no? O sí, sea, sí. la primera es un video que habla sobre la logística inversa. Ajá. Pues, Sí, o sea, por eso le preguntaba. no, pero todavía no vamos a ver de los. De hecho, mira por acá te voy a mostrar. Aquí, ok.
estamos trabajando control de planes de la operación logística, o sea, la próxima evidencia va a ser propuesta de plan de operación logística para la empresa. Esta que está aquí, la número 6 de la guía 4, efectivamente. Listo. Ya la logística inversa, pues tendremos que ver el capítulo para que ustedes desarrollen esa evidencia, ¿ok? Pero como les digo, apenas pues, ya porque tú me preguntas, Camilo, pero sí, esta evidencia se las programo para la próxima clase, pues para que me la presenten ya en la siguiente. Listo, muchachos, no siendo más por hoy, entonces nos vemos el próximo lunes, ¿sí, cierto? Sí, con ustedes es el lunes. Ya mañana pues se encuentran con Johan entonces. Correcto, instructor. Muchas gracias por la instrucción de hoy. La clase estuvo amena, enriquecida e interactiva, participativa. Perfecto, Mm, súper, sí. Ya veo que ya se calmaron no, allá en tu casa, Dorian. sí, 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 sí. Eh, y ojalá que, bueno, sigamos en esa tónica de que las clases las convirtamos así en esta manera, porque en el hacer haciendo es que aprendemos. Sí, señor, tienes toda la razón. Excelente noche, felicidades, bendiciones. Bueno, igualmente, Dorian, que estés muy bien. Feliz noche. Feliz noche, muchachos, que descansen. Dios los bendiga. Gracias, profe, lo mismo, que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias, Nora.